la construcción de sentido. En este caso es una construcción de sentido hacia el pasado. Si decimos que el tiempo nos lo inventamos, muy relativamente muy cerca. Significa que, y esa es parte de la hipótesis del autor, significa que las personas que vivieron en ese periodo de tiempo no tenían la conciencia como la entendemos hoy en día de lo que era su situación histórica. No sé qué dije, pero suena interesante. Entonces, no sé, algo así como si nos devolviéramos a la Edad Media y le preguntamos a alguien si está en la Edad Media, pues la respuesta va a ser, ¿de qué está hablando? A la Edad Media. Ese es un proceso que tuvimos, que hacemos nosotros actualmente, ¿no? Estaba pensando también por ejemplo, en las reformas que se le hicieron al calendario para poder contar el tiempo, o sea, la parte matemática. El primer calendario no tenía ceros. Los primeros calendarios no tenían ceros. Es decir, no existió como, matemáticamente no existió el año 10, 20, 30, 40, 50, 101, 102. O sea, eliminen todos los ceros porque así no se contaba. Eso fue una reforma matemática que se le hizo, no sé si a finales del siglo XIX, principios del XX, se hizo una reforma y se añadieron los ceros. Entonces, si hubiéramos seguido esa lógica, nosotros no estaríamos en el 2000, o sea, en el 2023. Al no existir el cero, no sé qué fecha, qué número tendríamos que poner. Entonces, esa construcción de sentido, a partir de esa concepción de tiempo, es acá cuando dice literalmente, ¿no? Mi hipótesis es que no todos los hombres, no todos los que viven al mismo tiempo en el espacio de nuestra historia, que se podrían llamar coespaciales, mejor que contemporáneos, son históricos. Entonces allí habría una connotación especial, ¿no? Ese ser histórico, ¿qué significa? ¿Qué significa ese ser histórico? Finalmente es un constructo que hemos hecho en el siglo XX para tratar de entender esa lógica del pasado. Entonces, ¿cómo se le ha dado sentido a ese pasado? ¿A partir de qué? ¿De las narrativas? Que ese es otro planteamiento allí conflictivo, ¿no? Es decir, el pasado, ¿qué es? Literalmente, ¿es la narrativa o, como nos han enseñado en historia, bueno, a mí me enseñaron, o son los hechos? Entonces, claro, cuando uno está enseñando historia, entonces ahí uno empieza como a meterse en estos problemas, ¿no? Yo qué historia estoy enseñando, o estoy haciendo que mis estudiantes aprendan. Si es la de los hechos, o sea, o son las narrativas que se han construido en torno a una idea de pasado. Ahora, ¿quiénes han elaborado esas narrativas? Nombre, dirección, teléfono, teléfono. ¿Quiénes han construido esas narrativas? Los vencedores. ¿Los qué? Los vencedores. Sí, señora. La historia la escriben los vencedores, no los vencidos. Los vencedores. Pero digamos que él ubica también que hay
hay una narrativa histórica construida desde la singularidad de los pueblos, ¿sí? Y esa singularidad va a partir de, digamos, un ejemplo pone los campesinos, pues que va a ser una construcción de la historia diferente a cuando ya llegan los imperios a dominar, en donde ya la historia va a tener un nuevo matiz, porque ya no va a partir de la singularidad de, digamos, de cada organización, sino va a ser la historia universal. Sí. Pero antes de eso, entonces, ¿quiénes más construyen la historia? Los vencedores. Fíjense que... Bien. ¿Quién más? ¿Quién da más? Los estados, los gobernantes. ¿Los qué? Gobernantes de los estados, no sé. Los gobernantes. Claro. Las instituciones, tal vez. Sí, también. También tienen una narrativa histórica. Los gobernantes, los vencedores, ¿qué más nos falta? Perfecto. Bien. Y las clases dominantes. Sí. Ahí me parece interesante ese planteamiento de las clases dominantes porque, digamos, pensaba un poco en Marx. Sí. Marx decía la cultura dominante es la cultura de las clases dominantes. Y lo que hace este planteamiento es decir, la historia es la historia también de las clases dominantes. Entonces el ejemplo que él utilizaba era los hijos de los proletarios. Entonces cuando a los niños se les enseñaba la historia de los proletarios estaban despojados de que era como la historia de sus padres, sino pensaban que era otra narrativa distinta. Entonces era muy interesante porque, digamos, muestra como la relación de clase en la producción simbólica del mundo. Muy bien. Y entonces, ¿cómo llamaríamos? O qué ahí estaría. Los que no escriben esa historia, ¿cómo los llama Gunther? Seres los seres cohistóricos. Cohistóricos en el sentido en que no son protagonistas de la historia como tal, sino que hacen parte de la historia, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Bolívar liberó 5 naciones, pero es que el man iba solo. O sea, no se paró ahí hecho espada contra 400 españoles. No, y un ejército detrás, pero esos seres entonces no serían parte de la historia como tal, no serían los protagonistas, sino que se vuelven seres cohistóricos. Entonces, bien, y pues obviamente aquí hay esa construcción de sentido pues tiene unas, ¿cómo decirlo? Unas intencionalidades. Hay unas intencionalidades que en cada caso pues habría que entrar a hacer esa revisión, ¿no? Por ejemplo, hace unos años, finales del siglo XX, ustedes no habían nacido, estalló la guerra ecuatoriano-peruana. Una guerra entre Ecuador y Perú por un río. Entonces, uno miraba las versiones, ¿no? La versión ecuatoriana era que los peruanos habían avanzado no sé cuántos metros después del río sobre su territorio, y la versión del otro bando decía lo mismo. Terminó la guerra. ¿Cómo escribir esa historia? Entonces, cuando usted se remite a los periódicos, el diario El Comercio, ¿es que se llama? De Perú, ese que tú lees toda la mañana. El diario El Mercurio de Ecuador. Que viven conectados. Y usted mira los titulares de ambos periódicos, en los ecuatorianos y los peruanos, y ambos tienen el mismo titular: ganamos. Y usted sigue leyendo y adivine qué dicen: hicimos retroceder hicimos respetar el territorio. La soberanía.
la soberanía se hizo respetar. ¿Por qué hacerlo de esa manera? ¿Por qué no declarar ganador al uno o al otro? Porque deslegitimaría el Estado. No, más estrategia que otra cosa. Por cohesión interna. Usted reconoce que perdió, pues, cómo le da cohesión a su nación o a su grupo. Pero tiene otra finalidad. Tiene otra finalidad más. Toda guerra se termina de esa manera. Sin vencedores ni vencidos. Las guerras que han terminado con vencedores y vencidos quedan latentes los conflictos y se reproducen. Tienen esa pequeña particularidad. Entonces, a no ser que haya sido un vencimiento total como Sendero Luminoso en el Perú, y sin embargo se reprodujo, ganó el Estado peruano. ¿Me van a entender? Sí. Tiene que ser total para decir ganamos. Si no, deje la cosa en empate, tablas, empate técnico. Pero fíjese que eso tiene que una finalidad. Ganamos. Listo, la sensación de que ganaron no importa. Si alguno de los dos declara vencido, bien. ¿Qué otro sentido tiene? Entonces, ¿qué otro? Perfecto, sí. Pues también ese sentido histórico, la estrategia es que el hombre actual no tenga memoria. No, todavía no le quitemos. Deme regalen. Y ya ahorita todo eso que vamos a decir lo borramos. La construcción de ¿Qué otro? Tú lo dijiste. construcción de identidad. ¿Señor? Otra finalidad es crear cohesión al interior de los países. Acuérdense que los países son un invento europeo. Eso se lo inventaron los europeos. Lo hacen a partir de tribus que se organizan, nobles que principios de la que se llama la temprana Edad Media, por ejemplo en Francia se agarraron se olvidaron los nombres, unos son los Capuletos, ¿no? Los Montesco. Eso es italiano. Eso es otra historia rara por ahí. Ese es Cesare. Oiga, pero se me olvidaron, son dos nobles que se enfrentan, dos familias, Los Lombardi. y entre ellos empiezan a controlar a los otros nobles. Entonces, claro, la idea allí para evitar eso, que ese invento se deshaga, es crear un pasado en común que dé cohesión. Digamos que España, yo siempre he dicho que España es un montón de reinos pegados con babas. España, la tendencia es a fragmentarse, volver a lo que eran esos antiguos reinos. Entonces, claro, hay que crear cohesión. ¿Cómo crearon esa cohesión en España? Perfecto, muy bien. La lengua. Contra los moros. La lengua. Un primer criterio. Pero entonces eso tendería a ser la construcción de nación, pues según como Exacto. uno de los Sí, criterios. Claro, es que precisamente esa construcción de sentido para darle cohesión es la idea de nación, que es otro invento europeo. Es porque uno dice el pasado común, una historia común, un lenguaje común y un territorio común. Exacto. Pero por decirlo, está pegado con babas porque cuando usted va a España lo que menos se habla es el castellano. Yo alguna vez Se vi que habla tal un montón de lenguas. euskera. E incluso hay sitios donde si tú hablas en castellano no te responden. Te miran como feito, como usted por qué habla así de feo. Acuérdese a quién fue que entrevistaron, un colombiano lo entrevistaron en un canal español y no dejaron de hablarle, no le hablaban en español. No sé si fue Fajardo. Y le hablaban en la lengua de allá, de ese reino, en la nebulosa, porque no entendía nada. Bueno, entonces, una lengua en común que se impone a todos.
esa lengua, acuérdense que la manera en que ordenamos, o sea, lo que llamamos sintaxis, ¿cierto? Es una construcción lógica. Y esa lógica obedece a unos elementos culturales. Es cómo ordenamos nosotros las letras, las palabras, etcétera, etcétera. ¿Qué otro? Perfecto, muy bien. La religión. El religare, el volver a unir. La religión. Por eso el afán de imponer aquí el catolicismo a toda costa e impedir otras formas de pensamiento religioso. No se logra al 100%, ¿cierto? ¿O sí? No. Lo que termina, alguna clase lo dijimos, que es lo que termina presentándose. O sea, que no somos católicos al 100, sino sincretismo religioso. Entonces lo que terminamos es haciendo esas mezclas. Yo creo que una de las más notorias que yo conozco, perdónenme si no conozco más, la santería, el vudú. Hay ritual de sangre en el vudú, pero también está la cruz, están las oraciones, imágenes de santos católicos. Entonces hay uno ve esa mezcla entre lo africano, cómo se cruzó. Por ejemplo, las vírgenes oscuras, ¿no? Las vírgenes negras, que fue creado para eso precisamente, para distinguir a los indígenas algo más cercano. Sí. Entonces, lengua, religión, ¿qué falta? Territorio. Sistema monetario. Para construir, no, para construir esa cohesión. Símbolos. Economía, ¿no? También, pues muchas, por ejemplo, en Colombia, el café, ¿sí? Puede ser una Producto buena nacional. interpretación. ¿Qué otro dijeron? Símbolos. Se crea todo un sistema de símbolos. Mañana todos estaremos con la camiseta de la selección, sintiéndonos patriotas. ¿Ah? Primero el partido, dijo Lenin. Símbolos, himnos, escudos, Cantos. banderas, qué sé yo. Y próceres, bueno, ese es importante, ¿no? Esa creación a través de la construcción del héroe. ¿Cómo se escribe héroe? Así. Jeremías. A través de la construcción de héroes. Bueno, Si miran la historia de Nao y Arrubla, es un libro de historia clásico, Colombia, o sea, de los primeros, creo que eso fue un concurso que hicieron para enseñanza de la historia en los colegios. Y se lo ganaron dos abogados, Henao y Arrubla. Y ellos arrancaron a escribir. Pero si usted mira el libro, es la biografía de Santander, de Nariño, de Miranda, de Bolívar. Y eso es lo que se llama la construcción del héroe como símbolo nacional. Y si usted va a cualquier otro país, entonces si usted va a Argentina, ¿quién era? San Martín. El general José de San Martín. ¿Ese man dónde está enterrado? De todas estas yo nunca averigué ese chisme. Yo sé que hay una universidad. Debe estar por ahí en algún. En Chile, O'Higgins. En Uruguay se me olvida José Gervasio Artigas, etcétera. Y usted va y mira en todos, entonces está el mausoleo, está toda los honores militares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es parte como de esa cohesión hacia el pasado. ¿Qué otra funcionalidad tiene? Bueno, ¿qué otra manera nos falta? Un origen común. Eso se logra creando la idea de un origen común. Puede ser en Colombia, yo no sé cómo será en los colegios, si digamos hacemos énfasis en los colegios en la historia prehispánica. Enseñamos a los niños los periodos, las comunidades indígenas, o pasamos de largo
Todo arrancó el día que llegó Colón. ¿Sí me va a entender? Entonces, claro. Entonces, eso. ¿Qué otra funcionalidad? Ya dijimos la de los vencedores, decir que ganaron de alguna manera. La de generar cohesión social. ¿Qué otra? Muy bien, perfecto. El apoyo, lograr los apoyos a las políticas de los gobernantes. Ya eso nos iríamos por la línea Max Weber. Legitimidad, lograr esa legitimidad del gobernante. Creo que lo intentó, ¿cómo se llama este man? Robledo, cuando que Petro no había nacido en Bogotá sino en Zipaquirá y que era un delito federal. No, venga, en serio usted se complicó la vida con ese tema tan bobo. Que no había nacido. Apoyo, legitimidad, ¿qué otra cosa? ¿Y cuál sería la de las clases dominantes? ¿Cómo? Claro, claro, usted necesita aquí obediencia. Ese es uno de los elementos, una de las finalidades. Yo he estado aquí, mi familia, ¿cierto? Durante años, no sé qué, etcétera, etcétera. Entonces, eso. Perfecto. ¿Qué es? Sentimiento falso, ¿qué será esa cosa? Lo opuesto a la conciencia de clase, según el autor. ¿Cómo? Lo opuesto a la conciencia de clase, según el autor. Sí. O sea, estoy leyendo una nota que puse ahí, claro. Creo que se relaciona mucho a lo que Freire menciona de que el oprimido anhela también ser opresor. Puede ser. ¿Qué otro? Yo creo que se asocia con lo que plantea el autor y es como que, en parte, pues los sectores proletarios o subalternos o los que no son dominantes, pues, entre comillas, le compran el discurso a los sectores dominantes, ¿no? O sea, esa cohesión, esa obediencia, esa legitimidad que se da con el relato histórico, pues hace que la gente asuma como suya pues una causa que no es, ahí lo ponen, ¿no? Como que en la primera, el autor lo pone así, en la Primera Guerra Mundial, como que o sea, lo reclutaron y usted fue sin convencimiento. En la Segunda Guerra, pone el contexto alemán, la gente sí fue convencida, o sea, somos Alemania, vamos a luchar por algo que es importante, que es superior a todos. Entonces yo entiendo esa como falsa conciencia, como eso, ¿no? Como que a través de la cultura y todos estos dispositivos, a través de la historia, pues uno le compra el embuste a la clase dominante. Claro. Y pues va a la guerra convencido de que está luchando por usted, no por los intereses de la clase dominante. Sí. Es muy interesante porque lo que está diciendo Guillermo él también plantea lo de Irak, por ejemplo, y es decir, como que los estadounidenses van a una guerra en territorio que ni siquiera le pertenece con la idea de que están defendiendo su nación, ¿sí? Entonces es un asunto también práctico porque despojar de la conciencia de clase hace que la gente no luche por su condición de opresión. Y yo, la nota y lo que yo escribía era esa idea de que precisamente los soldados norteamericanos están en la quinta porra y dicen estoy luchando por la libertad. Y uno dice, ¿cuál libertad? A 5.000 kilómetros de su tierra. Y no, la última estrategia de Estados Unidos es prometer la visa, ¿no? O sea, el último ejército que armó que trasladó Obama de Afganistán a otro lado. Sí. La promesa en Estados Unidos era, usted combate a nombre de la libertad de Estados Unidos, no, y ellos no, ni siquiera es Estados Unidos, sino el discurso es el mundo libre. Sí. Combaten a nombre del mundo libre y le damos la visa. Entonces, mucho migrante se vinculó al ejército de esa manera. Vengo, lucho aquí 3, 4 años y
Cuando vuelva, tengo garantizada la visa. Para toda la familia. Es un buen negocio. Ahora sí, cuéntanos tu caso. El que te dije que me dieras un minuto. Sobre historicidad. Sobre la memoria. Sí. Ah, sí, sobre la historicidad. Sí, es que precisamente yo entendí, digamos, esta idea de falsa conciencia también con lo que él plantea de que el hombre actual se cree que es sujeto histórico, pero no se da cuenta que es ahistórico porque no hay una memoria precisamente, digamos, de esa coerción o de esas que esas clases dominantes han construido en historia. Pero al hombre actual, trabajador y de la, digamos, dice él, pequeño burgués, no le interesa, o sea, ya ni siquiera hay un nivel de conciencia, sino que en la actualidad no le interesa pensar esa historia del pasado, sino le interesa pensar el pasado, digamos, de esta idea de dominación de las clases sociales para el presente, o sea, vive en el presente, pero reconoce este pasado como una ganancia distinta a la que pasó en la antigüedad. Entonces no le interesa reconocerlo. Entonces creo que es donde él ubica, si no hay un sentido de memoria, ¿sí?, del hombre actual, no podríamos hablar de historia, ¿sí?, porque la historia debe partir de la experiencia y la singularidad del sujeto para explicar su realidad o oponerse a ella. Pero en este caso estamos haciendo ahistoricidad porque pues seguimos el comportamiento de la clase dominante y no nos cuestiona. Vale, gracias. ¿Alguien más? Entonces, tendríamos allí seres cohistóricos y ahora sí, le estamos añadiendo los seres ahistóricos. Y en ese sentido, la palabra clave, tú tienes ahí absolutamente toda la razón, es la memoria. La memoria tiene dos componentes, ¿cuáles son? Recuerden, el primero. ¿Y el segundo? Selectiva. Antes de mandarnos a la selectividad. Tiene dos componentes. Una es el olvido. Es fundamental para la memoria el olvido. Y el otro, el recuerdo. Son los dos movimientos de la memoria. Y a todos nos pasa, ¿no? Usted ha olvidado parte de su vida. Que alguien le recuerde. Y en algún momento, ¡pum! Entonces, eso. Pero ahí estaría, ¿no? Ese recuerdo puede ser manejado desde acá, desde estos seres, y volverlo selectivo, ¿no? Como, por eso una definición de historia en algún lado que leí decía los hechos dignos de ser recordados. La clave es la palabra Digno. digno. ¿Quién define qué hecho es digno de ser recordado? El que defina esa dignidad, eso de ser digno, pues va a hacer una selección de qué se debe recordar y qué es mejor no recordar. Desde la historia, pero una cosa es el campo de estudios de la memoria, o memorias en plural. O sea, de hecho, en la configuración tanto de los estudios históricos, pues hay algunos teóricos que plantean que la memoria no tiene un sustento lo suficientemente fuerte en términos metodológicos y conceptuales, ¿sí? De hecho, algunos autores plantean para conciliar historia y memoria el hablar de memoria histórica, ¿sí? Pero incluso más allá de decir memoria o historia, pues es lo que más digno de recordar lo que es memorable, ¿no? Que es una discusión actual en los campos de, pues, de la memoria, ¿sí? Lo memorable en términos de que ya no va a ser un asunto que está articulado solamente a un sector, ¿sí?, o a una clase social, sino quiénes son los que recuerdan, para quién recuerdan y para qué recuerdan, ¿sí? Y más en, digamos, con todo lo que ha pasado en, digamos, en contextos de violencia extrema, particularmente en América Latina,
singular para ser plural precisamente porque también es un campo de disputa, ¿no? Que hay discursos alrededor de lo que se debe o no se debe recordar, insisto, quiénes recuerdan y desde dónde recuerdan, ¿sí? Y cuáles son los medios y los vehículos e incluso también los lugares, cómo se vuelven en inscripciones de eso que es memorable y digno, entre comillas, retomando pues de recordar o no, pero pues en los últimos, sobre todo en el siglo XX para acá, estamos hablando de 50 para acá y producto de la Segunda Guerra Mundial, el asunto es de memorias en plural y pues lo de las dictaduras del Cono Sur van a marcar un hito pues en este campo y también lo que va a suceder en África con todo lo de las guerras civiles y pues incluso en Colombia, pero el asunto sí es la historia y la memoria son un campo incluso en disputa, teniendo en cuenta pues los lugares de Cuando dices aplicación. campo es disciplinas. Como Sí, porque de disciplinas, hecho se la pelean memoria ese no se terreno. considera Ah, bueno. una disciplina, precisamente la historia cuestiona. Incluso también se habla de si es memoria histórica, es memoria social y colectiva, si es memoria colectiva, ¿sí? Pues porque los pueblos construyen memoria, las organizaciones, las comunidades, las naciones construyen historia, historia. Claro, desde la disciplina eso es correcto, pero es una disputa que se da allí entre estudiosos del tema. Pero aquí lo que estamos diciendo es de esa obsolescencia del hombre, no como campo disciplinar, sino de que, es decir, aquí historia y memoria es lo mismo, en ese sentido, porque no es una discusión de disciplinas y es metodológico, lo que tú estás ahí, donde estás contando, que eso es válido, y así es, ¿no? Se está dando esa... Pero aquí estamos diciendo es en qué momento este autor nos dice somos seres ahistóricos. Y es precisamente dentro de esta construcción que no hay memoria. No hay memoria. Y un elemento que es como el segundo capítulo que nos iban a explicar es la relación entre técnica y memoria. Tecné y memoria. Por eso, muy bien por esa primera parte, está excelente. La presentación muy bonita y todo. ¿Qué necesitamos para que la gente consuma y el consumo sea un producto? Necesitamos seres ahistóricos, sin memoria. De lo contrario, se nos cae el consumo de muchas cosas. Hay así, un ejemplo fácil que puedo traer de la mano rápidamente, se llama la moda. Ya los que tenemos cierta edad, y vea, esto está de moda, y no, sí, yo usé eso cuando era joven. Pero la moda no sería posible con esa memoria. Ese consumo, a eso me refiero. Porque claro, se tiene que presentar como lo nuevo, hay otras discusiones entre qué es lo nuevo y lo novedoso. Son dos cosas diferentes. Entonces, eso, necesitamos seres sin memoria, seres ahistóricos, para que el consumo, todo ese proceso de la técnica, es decir, la memoria entra a ser otro producto dentro de esa lógica que está planteando el autor de la técnica. Pueden hacer un ejercicio muy sencillo, yo lo he hecho, es llega un meme, una imagen por redes sociales, ese día circula por todo el mundo tiene esa imagen, espere un tiempo, no sé cuánto, una semana, un mes, 6 meses, un año, y usted vuelve a ver la misma imagen y todo el mundo vuelve y la reenvía. No he visto a alguien que diga esto ya lo publicaron. ¿Por qué lo volvieron a mandar? ¿Sí me entienden? Si uno hiciera ese ejercicio así de memoria de esas imágenes, se vuelven cíclicas, se reencauchan cada cierto tiempo y vuelven y se envían y uno las sigue consumiendo. ¿Cómo las seguimos consumiendo? Like, reenviar. Señora. Sí, es que precisamente él ubica en ese tercero apartado sobre la idea de la técnica es que se convierte
planteando Angie una cosa que dice, y es como que la historia no es la historia de los seres humanos, sino la historia de la técnica. Entonces eso es lo que va a hacer que la historia humana pierda relevancia y se va a colocar a la técnica sobre esa historia. Entonces me hacía pensar un poco en el texto de Heidegger, que habla de la historia de la técnica un poco, como digamos, esa misma, digamos, la técnica ayudaba a los seres humanos a, digamos, tener mejores condiciones de vida. Ahora la técnica se impuso sobre la misma humanidad y ya tienes una historia que está sobre la misma historia humana. Entonces, lo que hace también en ese sentido es como perder precisamente esa conciencia de clase y esa conciencia como local y que tienen los seres humanos. Ah, bueno, y volviendo, perdóname, ¿ya terminaste? Sí. Pena. Es que me recordé ahorita otro comentario que tú hiciste, ¿no? En este sentido acá, entonces también, y lo que tú estabas diciendo, también se desaparece la historia singular. Claro, ¿esto a qué conduce? Esto que estamos diciendo acá, la historia singular tiene que desaparecer. Obligatorio. Como por ejemplo los Rastafari, ¿no? Que pues la gente se hace su peinado Rastafari sin saber toda la trascendencia que tiene. Y si sabes que en Jamaica nadie se hace esa vaina. Mucha gente va a Jamaica y piensa que todo el mundo allá está. Todos combinando. Eso, lo singular desaparece. Si no desaparece, por lo menos de la perspectiva de una historia global, ¿cómo se dice? Se invisibiliza. Desaparece la historia local. Eso desaparece, no se tiene en cuenta, no es trascendente. Y eso ha hecho como que se creen propuestas históricas. Hay uno que se llama la historia de migajas, de Ferdinand Brodel. La historia de migajas, creo que se llama ese modelo. Que se tome ya, se empiece a mirar que, pues eso ya es una tendencia hoy en día, ¿cierto? Es decir, que los movimientos, las organizaciones, la gente del común tiene historia. Pero acuérdense que cuando empieza la esclavitud negra, como son declarados animales que se imitan a los humanos, pues al dar esa definición de la población negra africana, no tienen historia y se elimina, o sea, nadie se sienta a preguntarles, oiga, venga, cuéntenme de sus antepasados. ¿Quiénes son ustedes? He oído, eso es puro chisme, he oído que hay un grupo en África que cuando se saludan, la manera de saludarse es nombrando sus antepasados. Un tronco de saludos. A ver, hagan el ejercicio ustedes hasta dónde llegan. O sea, empiece con el nombre de su papá. ¿Ya lo tienen? Su abuelo paterno, su bisabuelo paterno, su tatarabuelo paterno. Yo llego hasta mi abuelo. Aquí una vez que me estaba yo le pregunté, no me jodió el árbol. Pero bonita esa idea de saludarse, claro, significa yo vengo de un linaje. pero estoy estableciendo el vínculo con mi pasado. Nosotros aquí nos cuesta trabajo de dónde es la cosa, de dónde venimos. Entonces, ese ser histórico, entonces lo mezclamos con la técnica y la producción. Hubo un tipo de historia, yo me recuerdo, que se hizo sobre los objetos. Yo alcancé a conocer esos libros de historia donde se narraba la historia del chicle, la historia del blue jean, la historia, era como de los objetos. Yo creo que sí iba muy en esta línea de historicidad, ¿no? Porque me entero de dónde viene, pero no como contexto social, bueno. Y lo otro, bien, como la historia pasa a ser otro producto, ya, me acabo de acordar,
se desarrolla una tendencia que es el gusto por lo que parezca el pasado. Había un sitio en Boyacá, entre Duitama y Nopsa, ya lo conocen, lo que te recuerdo. Punta Larga. ¿Sí han oído hablar de ese sitio, Punta Larga? Sitio en alguna época se hizo famoso porque vendían muebles envejecidos. Y se puso de moda para decorar la casa comprar muebles envejecidos. ¿Me hago entender? Es decir, la producción lleva a que la gente quiera sentirse con ese, dice el autor Gunther, con ese olor a pasado. Pero no es recuperar la historia personal, la del grupo, la del colectivo, venga, de dónde venimos, qué luchas hemos tenido. No, compremos la mesa de madera. Yo aprendí esa técnica, bueno, en mi colegio no existía internet ni nada de esas cosas, y nosotros veíamos una manera que se llamaba artes manuales, y nos enseñaron la técnica de envejecer madera, y envejecíamos objetos en madera, y es eso, las sillas, los muebles, y eso se ha ido extendiendo como a otros objetos también de la casa, ¿cierto? No sé si a ustedes les ha pasado también, pero eso está en relación con la naturaleza. Irse por allá un fin de semana aquí a Cajicá, Sopó, Suezca, y me siento en el campo. Usted entra al restaurante, estoy en el campo. Sí, pero usted está en el campo de ese pueblo, a 2 cuadras del pueblo, del casco urbano. También tenemos pero eso es muy rolo, ¿cierto? Esa noción de estar en el campo, ¿no? ¿No le ha pasado? Sí, yo soy del campo. Ah, ¿de qué parte? Yo nací en Caquetá, pero me crié en el Tolima, cerca de la represa de Prado, una vereda olvidada del Esto que pasó aquí. La técnica se ha convertido en el sujeto de la historia. Esto era lo que tú decías, ¿no? Por último, difumina la comprensión de la conversión de la técnica en el sujeto. Bueno, oiga, yo tengo una duda metafísica. Tengo una duda metafísica hoy. Tengo una duda metafísica. La próxima semana no nos vemos. Tengo un pequeño inconveniente la próxima semana. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Sí. O sea que nos vemos. ¿Cuándo? El 29 y el 30. De ahí. Aquí. La técnica en esta función. Noviembre. Nos vemos el miércoles 29 y el jueves 30. Hasta ahí vamos. Siguiente. Faltan 3 exposiciones, nos quedan 2 clases. ¿Alguien falta por exponer? Bueno, falto yo. Falta Roberto Esposito, no Expósito, sino Esposito, así como cuando usted está casada, Esposito. Comunitas, el origen de la comunidad, el capítulo 2, que se llama Nada en Común. No más capítulos, si quieren agregarles más, interesante. La teoría de Esposito es que en términos de comunidad no hay nada en común. Velocidad y poder, Paul Virilio,
el cibermundo de la política de lo peor, que tiene Virilio, es decir, aquí hay una relación entre esta propuesta y lo que ha sucedido ahora, ¿no? Aumenta la velocidad, aumenta el consumo, pero ese es el peor de los mundos según Paul Virilio. Y hay otro componente que sale de Gunther y es que la nueva unidad, el nuevo centro de acción de la producción es el cuerpo humano. Es el cuerpo. Pues ustedes lo dijeron, ¿no? Es el cuerpo ya como producto. Ya no es el ser lo que interesa, sino el cuerpo. Y desde ahí uno empieza a entender muchas lógicas, como todos esos programas para adelgazar, para verse más bonito, para mil cosas. Y con esa relación pues estaría Paula Sibilia con el hombre posorgánico, cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales. Hay un segundo que creo que es En busca de la aura perdida, espectacularizar la intimidad para ser alguien. Es un artículo. Precisamente eso, ¿no? Cómo ya no importa el ser, sino es lo que yo vendo en este momento, ya el objeto, el producto es mi cuerpo.